Newcastle, un equipo que ahora mismo se dicen que es el más rico del mundo, pero que en el FIFA no lo es tanto realmente. Vamos a reconstruirlo, digo vamos, porque tenemos un invitado súper especial. Tal vez muchos de ustedes lo conozcan, tal vez otros no. De lo que sí estoy seguro es que es un grandísimo invitado y que les va a encantar. Bienvenido, Pedro, bienvenido, Vainamas, al canal. Hombre, es todo tuya la pantalla, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a toda la gente del canal de Andrés. La verdad que es un canal que yo sigo desde hace muchísimo. Sois unos cracks. Y bueno, no vengo por molestar y por picar ni nada, pero me ha hecho ponerme la camiseta del Atleti, ¿vale? Porque él, bueno, decía que él le gusta mucho el Real Madrid, que tiene un pedacito aquí en España y tal. Entonces yo simplemente, pues para llevar un poquito la contraria, para empezar ya la competición desde ya ese pequeño derbi madrileño, pues me he puesto la camiseta del Atlético de Madrid. Y nada, pues explicar que vamos a reconstruir al Newcastle United, que se supone que es el equipo más rico del mundo, pero sin serlo, ya que en el FIFA pues tiene unos 30 y pico millones de presupuesto, no tiene más, y en la realidad pues está por debajo de la mitad de la tabla, así que la situación pues no es la mejor. Vamos a reconstruir al Newcastle. En el caso de Andrés, pues lo reconstruirá solamente con jugadores de Europa, y yo en mi canal solamente con jugadores de Latinoamérica. Así que en este vídeo quedaros hasta el final y después pues se pueden pasar a mi canal para ver cómo hemos quedado cada uno de nosotros. ¿Tú cómo crees que vamos a quedar, Andrés? Bueno, yo la verdad no digo mucho. Recuerdo que me dijiste hace unos días que yo le tenía mucha fe al Newcastle. Sí, bueno, sí. Sí se la tengo, sí, porque... pero más que fe al Newcastle, más que eso, me tengo fe a mí y le tengo mucha fe a mis seguidores, porque sé que en comentarios en la pestaña comunidad me van a ayudar muchísimo con fichajes idóneos. Estoy convencido que podemos hacer algo muy interesante. Eso es. En la descripción de este video, en el comentario fijado y en la pestaña comunidad van a encontrar el video de Pedro, para que vayan y lo miren y miren a ver cómo lo hizo con los jugadores latinoamericanos. Perfecto. Pues yo creo que podríamos empezar, aunque yo sigo sin tenerle fe al Newcastle, la verdad. O sea, yo no tengo nada de fe en este equipo. ¡Hombre de poca fe! Tenemos 4 temporadas para reconstruir al Newcastle, para ganar esa ansiada Champions. ¿Lo conseguiremos? Bueno, yo creo que sí, o yo creo que no. No sé. Vamos allá y veamos qué sucede. Pónganse cómodos porque esto arranca. Muy bien, vamos a iniciar esto, chicos, porque hay trabajo por hacer. Ya saben que tenemos 4 temporadas, ya saben que solo podemos fichar en Europa, o jugadores europeos más bien, y ya saben que esto no es fácil. Esto no está nada fácil. Tenemos jugadores interesantes en este club, evidentemente tenemos un par por ahí. Uno de ellos sería este señor Said Maximin, viejo conocido en el canal, de hecho. Y también tenemos por ahí este Joelinton. Bueno, pues no tienen mucho crecimiento, chicos. Maximin está por encima de los 85, de 85-87 en su potencial. Willow también, que está por aquí. Este Joelinton está un poquito quedado, pero bueno, es una muy buena opción, de 78 a 80. Y también tenemos un mexicano por aquí, el señor Muñoz, conocido también en el canal, con un potencial de 81 a 83. El tema es que este señor está en préstamo, y pues para poder conservarlo deberíamos ficharlo, pero resulta y sucede que no podemos fichar jugadores latinoamericanos. Por ende, la opción de compra de este señor queda descartada, porque si no sería jugarle sucio a Vainamas, ¿no? No queremos jugar sucio, aunque tenemos que ganar sea como sea. Ya saben los retos, ya saben el reto, ya saben las condiciones. Perfecto, vamos a darle inicio a esto. Jugadores, como dije, a tener en cuenta. El portero está interesante también, el portero. Bueno, ahí está Hendrik, también este señor Hayden, también interesante, pero yo creo que tenemos que buscar de momento un extremo derecho, porque no tenemos ninguno, como pueden ver ahí. Este señor Fraser no creo que nos ofrezca lo suficiente para conseguir esto. Está sin potencial, está totalmente estancado y tiene 27 añitos. Maximin, ¿cómo está Willow para este momento en 2022? Willow, ¿cómo te sientes en tu potencial? 83-85, está bastante bien. Almirón está un poco quedadito, solo 77 a 79 potencial. Bien, voy a ver qué encuentro. Yo creo que inicialmente me iría por un extremo derecho. No sé si busque tal vez un lateral, porque tenemos, bueno, un presupuesto interesante. No es mucho, pero estoy convencido que podemos hacer algo. Miremos aquí, 33 millones, perfecto. Fuerzas básicas, no sé qué hay. Normalmente no hay nada. Nuestras fuerzas básicas, a ver si de pronto... ¡Ay, wow! ¡Miren! ¡Ay, este jugador! ¡Por Dios, chicos! ¡Qué bien!
Plan de desarrollo, un medio punta, creo que le voy a ponerlo, no sé, tal vez de MCO o de delantero centro, 53 semanas, de extremo. Voy a ponerlo de extremo derecho, voy a ponerlo así, que cambie de esa posición y voy a enviarlo a las fuerzas. Me voy al mercado de fichajes, chicos, y ya veremos qué sucede. Agoniza este mercado de fichajes, muchachos, el primero de la temporada 21-22 y tenemos novedades, claro que sí, tenemos algunas novedades. Vaya, jugadores que te provocan realmente. Bien, veamos qué hicimos. Tenemos aquí préstamos, muchos préstamos, ahí como pueden ver. Pero el fichaje bomba que hace en este momento un jugador de 18 años, realmente nuestro DT está poniendo sus ojos muy alto, digámoslo de esa manera. Al pensar en un jugador como este señor, me refiero a alto porque a largo plazo va a ser gigantesco. Jeremy Pino, ex Villarreal, de 18 años, como pueden ver, bastante joven el chico, un potencial gigantesco de entre 87, 89, tal vez 90, 92 inclusive. Podríamos llegar a sacar. Teníamos opciones interesantes para esta temporada, chicos. Opciones como podría ser, no sé, Ousmane Dembélé, incluso Gareth Bale, pero bueno, Gareth Bale realmente va más de retiro que... Bueno, en fin. Wilfried Zaha también me interesó, me llamó la atención, pero resulta que Wilfried Zaha no es europeo, entonces no cabía en este episodio. Y Ousmane Dembélé es europeo, pero bueno, ya saben, su costo no nos lo podemos permitir, al menos no en esta primera temporada. Y creo que con Jeremy vamos bastante bien, creo que está interesante el chico, también muy económico, 13 millones, vaya, creo que se ajusta perfectamente al presupuesto que tenemos, ¿no? De resto no hicimos más fichajes, chicos, con esto tenemos que iniciar, tenemos la plantilla para hacer nuestro debut en esta primera temporada, ¿no? Y seguramente no vamos a colarnos en puestos de Champions, pero vamos a hacer dinero y vamos a ir maquinando, digamos de esa manera, 4 temporadas más bien perfectas, estoy seguro que así será. Bien, por aquí tenemos venta de este señor que no tiene mucho futuro con nosotros, Guile, también este señor ha sido vendido por 1.3 millones, préstamos, nuestro canterano, mírenlo, 65 de media, qué brutalidad. Y por aquí tenemos a Hayden, que también, esta venta puede ser un poco criticada, pero, hombre, necesitamos el dinero y la posición de este señor no la vamos a usar mucho, hombres de contención como tal no, vamos a utilizar más bien MCs. Bien, vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Si algo extraordinario ocurre, muy seguramente voy a parar ahí y a mostrarles qué fue. Paradita técnica en el mercado de invierno, chicos, tuvimos una propuesta por ahí, no sé si la están viendo de fondo, por el señor Char. Sporting se fijó en él, 8.8 millones, tiene 30 años, entonces pues, digamos que ir moldeando esta plantilla a jugadores jóvenes, ya tenemos un fichaje joven y acabamos de hacer de un señor alemán con un nombre interesante, Nico, pero más aún su apellido, si lo pueden pronunciar, háganlo, yo no lo voy a hacer. La cuestión es que Nico ha llegado por 19 millones, procedente del Friburgo, tiene 22 añitos, un defensa central interesantísimo, alemán, como pueden ver, europeo evidentemente, con un potencial de 84-86, creo que está perfecto, creo que es una maravilla que haya llegado este muchacho de cara al futuro. La temporada fue como me lo esperaba, creo que no está nada mal, alcanzamos, bueno, creí poder llegar o quedar de media tabla hacia arriba, pero no fue así, estamos de media tabla hacia abajo, como pueden ver, pero no está nada mal, creo que no está nada mal, logramos hacer 49 puntos nomás, pero bueno, es que no importa, chicos, tenemos mucho por hacer. En otras competiciones creo que no conseguimos nada. Veamos, muy seguramente no vamos a tener nada en el goleo, pero bueno, sí, por allá, miren, el lugar número 14 tenemos a Maximin, o Maximin, como se pronunciará, bueno, no estoy seguro, y también en el, las asistencias tenemos por ahí al mismo francés Maximin, no sé la pronunciación, pero bueno, quiero imitarla. Willock también en el lugar número 15. Miren a Dubravka, está en el lugar número 9. Vaya, interesante, no le fue tan mal a nuestro portero. Veamos el jugador más poderoso de esta temporada con 19 goles y 12 asistencias. Es el señor Maximin con 6.8 de promedio en su valoración, en su promedio, a nivel de toda la temporada, ¿no? Ahí está, pero estuvo mejor el promedio de Wilson. El 9 que tenemos ahora mismo con 17 goles, pero tiene más asistencias este señor, obviamente por su posición seguramente, ¿no? Pino con una actuación formidable, chicos, 6.4 de promedio. De ahí en adelante Almirón con 6.3 para Willow que le quitará la titularidad para la siguiente temporada a Almirón, chicos, desde ya lo digo. Este suplente que tenemos que resulta el brasileño fantástico, 6.7 en su promedio. Déjenme ver aquí una cosa, no. Por aquí Fraser, un sustituto maravilloso, realmente está ahí siempre cuando lo necesitas, 6.3 para Hendrich, este señor con 6.2 también para Manquillo, el español, 6.1 para Clark,
5.9, me encanta también la labor de Clark, el irlandés, que también es un sustituto maravilloso, tuvo una unidad de crecimiento como pueden ver. 5.9 para Richie, jugadores que se han ido a préstamo. Este Dumet no tuvo mucha participación, pero bueno, ahí estuvo en el momento en que lo necesitamos. Turner llegó que estaba en préstamo. Longstaff estuvo lesionado un poco, pero ahí va lentamente el inglés con ganas de ser una estrella en el futuro, ¿no? Ahí pueden ver, chicos, Woodman, el grandísimo Freddie Woodman, 6.2, un sustituto fantástico también, muy dispuesto a lo que le toque cuando Dubravka así lo requiera, muchachos, en lo financiero. Veamos, el más costoso de la plantilla es Maximum con 50.5 millones y de ahí en adelante, wow, Jeremy, que llegó por 12 o 13 fue, bueno, tuvo 4 unidades de crecimiento como pueden ver y tuvo un incremento del 96%, 25.5 millones es su valor actual. Willow también tuvo, wow, qué crecimiento, por Dios, financieramente hablando. El chico, que ahora mismo tuvo un crecimiento de un 2%, 20 millones, 500, no mucho, pero ahí va una unidad de crecimiento. Recuerden que llegó a mitad de temporada. La esperanza de como lateral izquierdo es nuestro señor Lewis. Esperemos que logre llegar a su potencial. Almirón ahí va, chicos, en su valor financiero. Ahí como pueden ver, wow, Dubravka cayó 20% y creció. ¿Cuánto creció? Una unidad. Interesante. Hay que buscar un portero de cara al futuro. Ahí están, chicos, los valores comerciales de todos y cada uno de nuestros jugadores. Este señor, el peruano que estaba en préstamo, llegó. Lo vamos a dejar para recambio porque necesitamos ayudarle a Pino, ¿no? Necesitamos eso para Pino. Chicos, de esta manera hemos llegado al final de la temporada, sin títulos, en un lugar, en un puesto número 11, pero con la plena intención de hacer cosas fantásticas. Créanme que en 4 temporadas tenemos que conseguir ese objetivo que tenemos. Tenemos que superar el proyecto de Vainamas. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, chicos. Continuemos. Finaliza el mercado de fichajes de esta temporada 22-23. Perfecto. Veamos. Iniciemos por los fichajes que creo yo bastante buenos, los más bomba de este episodio. Bueno, podría ser, no estoy seguro, pero la cuestión es que Kieran Trippier debería llegar en este episodio sí o sí, ya que en la vida real ha llegado al Newcastle por la módica suma de 15 millones de euros. Es un fichaje fresquito del Newcastle, de hecho creo que ya debutó y todo, y era necesario traerlo, además que también lo necesitábamos obviamente como lateral derecho. Teníamos ahí a un españolete, este lo está haciendo bastante bien, lo hizo bien en la temporada anterior, pero hombre, necesitábamos un poco más de calidad, digámoslo con todo el respeto, ¿no? Ha llegado por 29 millones, tiene 31 años como pueden ver y está en su máximo esplendor, 84 ese es su potencial y en ese momento, bueno, yo creo que le podríamos sacar un par de unidades más con buenos minutos, ¿no? También hemos reforzado el medio campo, chicos, hemos traído a este señor Mahmoud Dahoud, no sé si es bien la pronunciación, la cuestión es que es el ex Borussia Dortmund que ha llegado a cambio de 25 millones de euros, tiene 81 de valoración global, 26 años, su potencial está entre 82 a 83 y bueno, tengo muchas expectativas puestas en este alemán. También en el medio campo sufrimos una pérdida, era una posición que creí que no iba a ser necesario, en la que no iba a ser necesario fichar, pero hemos tenido que movernos en el mercado de fichajes y conseguir un mediocentro ofensivo. Creo que el hombre idóneo para esta posición es el señor Dele Alli, que ha llegado a cambio de 40 millones de euros, tiene 26 años, procedente, ya saben, del Tottenham. ¿Por qué está este señor aquí? Porque las cosas con Willow se salieron de control y al parecer me exigió sueldo, salario o algo en la temporada anterior, no me fijé, y para esta pues simplemente pagaron su cláusula y fue imposible retenerlo. Es una pérdida bastante fuerte porque, bueno, las esperanzas en Willow estaban puestas, muchachos. Es un gran jugador, pero bueno, se ha ido a Aston Villa y pues de todas maneras creo que Dele Alli es una gran opción. Aquí lo pueden ver, 25 millones su valor y dieron 26, bueno, un poco económico se vendió, era su cláusula y nada que hacer. Rápidamente vamos con fichajes que no estaban en el radar, muchachos, fichajes que no estaban planeados, pero ya saben que te pasas por el mercado de fichajes, encuentras jugadores gratis y simplemente te los traes, y mucho más un jugador como el señor Demir, que en este momento ya lo liberó el Barcelona, o no sé cómo era la cuestión, no sé cómo es la cuestión con este señor, el tema es que al parecer ese fue su último club, y pues como siempre digo en el canal, chicos, gratis hasta un puño, realmente hasta un puño me lo puedo llevar gratis. Tiene un potencial de 84-86, lo dicho, no tenía
tenía muchos planes, así que vamos a dejarlo jugar, vamos a ver qué tal rinde, y si no, pues al menos mucho dinero vamos a sacar, aunque yo sé que también vamos a sacar buenos resultados de este chip. 19 añitos, 84-86 de potencial. Bueno, es curioso ver que no encuentro por aquí, chicos, porque hice otros 2 fichajes totalmente gratis. Déjenme ver, algo sucede, no estoy seguro. Déjenme ver por aquí. Sí, mírenlos acá, pero no entiendo por qué no aparecen allá en esa lista. Chicos, hemos traído a Marvin y también hemos traído a Tegia, que los conocemos, a Tegia más que todo lo conocemos muchísimo por el modo carrera con el Sutton United, el peor equipo de Inglaterra. Este Tegia ahora mismo en ese modo carrera que está a punto de finalizar, si no fue que ya finalizó, si ya subí el video, pero este señor nos llegó a 90 y pico de potencial. No va a tener minutos en esta ocasión, simplemente están ahí de préstamo, pero pues llegaron totalmente gratis y por ende pues había que traerlos, ¿no? Además, bueno, este señor es español, este señor también, entonces creo que Marvin es español, sí, bueno, en fin. La cuestión es que son europeos y por ende, bueno, este señor debe ser, muy seguramente nació en África, tal vez, pero tiene su nacionalidad o al menos aquí aparece como español. Chicos, el caso es que han llegado totalmente gratis, no les mostré las ventas, por aquí prestamos a este señor también se ha ido a préstamo, compras, a ver, este chico, el peruano ha sido vendido por 2 millones, un poco más de 2 millones, creo que por aquí tuvimos otras ventas, claro que sí, Hendrik también por su edad, bueno, la venta de Willow, mala venta obviamente, y he vendido a Longstaff y he preferido quedarme con su hermano, este señor también por la llegada de Kieran, entonces, bueno, espero que hayan sido cosas no tan estúpidas, espero que hayan sido buenos cambios. Chicos, vamos al final de la temporada y si algo extraordinario ocurre, les aseguro que se los haré saber. Continuemos. ¡Qué maravilla, muchachos! ¡Qué maravilla! De la casilla o del puesto número 11 hemos saltado 7 unidades y hemos llegado al puesto 4. Esto nos mete en puestos de Champions. Eso ya es algo, eso es bastante de hecho, porque miren que el Newcastle está avanzando de manera progresiva y también de manera acelerada, chicos. Ahora, ganar la Champions, bueno, esto no creo que vaya a pasar en la próxima temporada, pero bueno, yo creo que aquí ya la cuestión no es quién gane primero la Champions, sino más bien quién se ubique mejor en los puestos de Champions, creo yo, porque, bueno, jugando a la Champions evidentemente, pero al menos nosotros vamos por buen camino. No sé cómo la esté pasando nada más digo, pero bueno, nosotros creo que vamos bien. En los torneos externos, o más bien los otros torneos, solo ganamos la Copa Internacional, bueno, el torneo de invitación, fue lo único porque de resto no tenemos nada. Vaya, esta Supercopa me pareció muy curiosa, el Galatasaray derrotó al Bayern Múnich, había que verlo, por Dios. Sé que esto no nos concierne mucho, pero la verdad es que los resultados son bastante curiosos. Miren, el Tottenham sin Dele Alli está haciéndolo genial, aunque Dele Alli con nosotros también lo está haciendo increíble. Veamos, en el goleo tenemos a Wilson en el puesto número 4 con 17 unidades en los 38 partidos. Por allá también en el puesto 11 tenemos a Dele Alli, que como dije lo está haciendo bastante bien. Y como asistentes sí tenemos el mejor asistente de la liga, el señor Saint-Maximin. 13 asistencias, 37 partidos. También en el cuarto lugar, a Dele Alli, perfecto. Y en el lugar número 12 incluso tenemos a Trippier. Nuestro portero, bueno, sí, fue el cuarto mejor portero. La verdad es que pienso traer un portero de suplente, un portero que nos ayude un poco de cara al futuro, ¿no? Veamos, el mejor jugador de la temporada, o al menos en el goleo, fue el señor Wilson, Callum Wilson, con 24 goles en toda la temporada, ¿no? Tenemos un promedio de 7.2, sin asistencias, pero bueno, es el 9. Obviamente asistencias no esperamos muchas de un 9, pero sí tiene una valoración, un promedio de 7.2, como pueden ver. Dele Alli jugó 42 partidos y también tiene 7.2, 16 goles, 11 asistencias, brutal. Por ahí vemos también a Shelby con 6.8, 6.9 para Maximin. Y Pino con 4 unidades de crecimiento, este señor también 3. Y venga, ¿cuánto creció? Bueno, ahí va poco a poco. Este señor tuvo 6.9, muy buen promedio. Pino, Almirón también 6.4, ya no tuvo mucha participación, estuvo sin crecimiento, pero bueno, ahí va. Joelinton con 6.6, el gran defensa, 4 unidades de crecimiento, 6.4. Dahu también tuvo una unidad de crecimiento, 6.3. Demir, que bueno, de recambio está funcionando perfecto, 6.6. Fraser, 6.4. Kieran, a ver, 6.5 sin crecimiento, pero tuvo muy buenas asistencias. Ahí está, chicos. Lewis, la gran esperanza del club en la banda izquierda, 6.4. Longstaff también con 6.4. Por aquí los chicos, que hay muchos jugadores en préstamo, mire, todos están en préstamo. 6.0 sin participación, la verdad. Clark, otro jugador que no ha tenido mucha participación, 6.1 en esta temporada. Nuestro portero, que tampoco. Manquillo, bueno, Manquillo se le pusieron las cosas difíciles para esta temporada, pero ahí está, 6.5.
6.5, aún así creció una unidad. Este señor una unidad también y 6.8. El más costoso, bueno, ahí pueden ver el señor Maximum con 87 millones y ahí en adelante 48. Este señor tuvo 14% de crecimiento, muy bien, ahí está. Trippier cayó 5%, no puede ser. Bueno, pero no importa, lo necesitamos jugar. Este señor 281%, Longstaff, es que creció bastante el chico. Ahí está, chicos, los valores financieros para esta temporada. Longstaff me pareció que tuvo un crecimiento gigantesco, este señor 18%, y ahí como pueden ver, chicos. Para la próxima temporada quiero reforzar un poco, tener a alguien en la portería, esperemos a ver si lo podemos hacer, y también en la defensa me gustaría traer un jugador un poco más potente, ¿no? No sé ustedes, también de cara al futuro un delantero centro, pero bueno, Wilson lo está haciendo bastante bien. Veamos qué sucede. Finaliza este mercado de fichajes, temporada 23-24, si mal no estoy, claro que sí. Veamos qué hicimos, vamos a historial de transferencias. Reforzamos nuestra defensa, muchachos, hemos traído a Mason Holgate, procedente del Everton, jugador de 26 años, está supuestamente en su máximo esplendor, su potencial está entre 80 y 82, su valor fue de 22 millones. Bueno, viene a ayudarnos un poco en esa parte porque nos hemos quedado lentamente sin defensas, bueno, de categoría, y este muchacho creo que podría ser una buena opción. Y para esta temporada el fichaje bomba podría ser el de el señor Renato Sánchez, que me está llamando muchísimo la atención. Bueno, es un viejo conocido en el canal, lo sabemos de sobra, pero necesitábamos un hombre potente en el medio campo. La verdad es que Renato cumple todas mis expectativas, creo que es un jugador interesantísimo. Algunos dicen que es una de esas promesas que tal vez se han ido quemando, tal vez fue solo humo, pero bueno, yo creo que todavía tiene mucho que ofrecer. 75.4 millones, fichaje bomba, rompimos el mercado de fichajes con esto, de los más costosos de la temporada, o del mercado más bien, y tiene un potencial de 86-84, es un viejo conocido en el canal, chicos, no lo hemos tenido en este FIFA, pero lo vamos a probar en este episodio con este Newcastle, porque solo podemos fichar europeos, recuerden eso, por Dios, no lo olviden. Por aquí vemos, esta creo que fue una venta bastante estúpida por parte mía, pero bueno, era que pensaba traerme otro delantero centro, pero las cosas se me salieron de las manos y ahora tengo que quedarme con el canterano que tengo por ahí, Manquillo, perdón. Lo hemos vendido porque ha llegado Murphy, tengo más esperanzas en Murphy. Dinerillo, Sangaré, este señor, debe ser Sangaré. Mason también, Anderson ha sido prestado y bueno, la compra de Holgate, y este señor Dumet ha sido vendido para poder traer a Holgate. Bien, chicos, vamos al final de la temporada, veamos qué sucede porque esto se pone interesantísimo. Hermosa la Champions, muchachos, hemos llegado por fin a esa parte en este episodio y vemos que podemos compartir, o estamos compartiendo más bien, el grupo con el PSG, partido duro, el Shakhtar, bueno, muy equilibrado, y este nunca he podido pronunciar ese nombre, Midland, digámosle así, FC, el cual podría ser el más cómodo, ¿no? Veamos qué pasa. Partido de ida, veamos, wow, nuestros jugadores no están al 100%, hay jugadores agotados y caemos 2-1 en el Parque de los Príncipes. Segundo partido de Champions, vino un poco agotado, creo que voy a darle minutos tal vez a este señor porque veo un poco agotado. Wow, Holgate también está agotado. Dios, están muy agotados todos. Solo tengo un recambio, dejémoslo así. Veamos qué sucede. Iba a cambiar a Holgate, pero no. Me arrepentí. Bueno, pero sirvió el movimiento, chicos. Continúa esta Champions. Vamos con Almirón como titular. Vamos de visita. Wow, 3-1. Bien, chicos, cometí un pequeño error y simulé el partido de vuelta contra el equipo, el Midland. Bueno, ese equipo ahí como pueden ver 3-0. No sé qué me pasó, pero continuemos. Seguimos con esta Champions. ¡Ay, Dios! ¿Qué hice? Por Dios, cometí un error, chicos, lo siento. Ya voy a solucionarlo. Lo siento. Uy, está lloviendo. Vamos directamente al saltar el resultado, sí. Lo siento, wow, perdimos 2-1. Bueno, tanta cosa para perder. Pero bueno, en fin, vamos bien en el grupo. Chicos, mi teclado me está jugando una mala pasada. Algo sucede y volví a simular un partido. Bueno, allá como pueden ver, contra el Shakhtar empatamos. Wow, no entiendo qué me está pasando realmente. A veces suele fallar mi teclado, no sé si es el FIFA, no sé exactamente qué es lo que sucede. Hemos traído un jugador que estaba en préstamo porque nos quedamos sin defensas y hay jugadores prestados que nos pueden servir. Muy bien, continuemos. Finaliza este mercado de fichajes y tuvimos que hacer una parada
parada técnica. Como pueden ver, en la liga no vamos nada mal, pero la parada técnica fue porque aquí, como pueden ver, tengo mucha fe en Wilson, está haciéndolo genial, seguirá siendo nuestro 9, pero su suceso, o más bien su recambio es Mayer, y bueno, el chico es de medio punta, no funciona del todo bien, entonces he traído a este señor Hubicic, debe ser Hubicic, un croata, chicos, que tuvo un valor interesante. Sonó mi celular, por favor no lo contesten. Vean, allá está Muñoz, pero Muñoz no podía ser parte. Sigue mi celular sonando, mis mensajes. Muñoz no podía ser parte de este episodio bajo ninguna circunstancia. Bien, este chico, Marin Hubicic, debe ser así, un croata de 21 años con un potencial de 83 a 85, un valor de 15.4 millones. Es uno de esos chicos que no suena demasiado, es uno de esos chicos que, bueno, nadie le presta demasiada atención porque está aún muy joven. En la vida real tendrá, no sé, 18 años tal vez. Bien, está empezando, pero de repente en algún momento irá a salir en la vida real, irá a salir si sigue haciendo su trabajo de la forma en la que lo viene haciendo. Va a ser un chico muy interesante por ahí. Recuerden que de Croacia salen jugadores excelentes. Y este chico, bueno, me brinda la confianza que necesito para el recambio de cara al futuro también, ¿no? Creo que está bastante bien. Ahora sí, vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Estamos en octavos de final, muchachos. Hemos avanzado en la Champions y nos encontramos el equipo que no deberíamos habernos encontrado. Por Dios, un equipo muy fuerte, con el cual no vamos a poder, no pudimos más bien en casa. Al mal paso, darle prisa, muchachos. Vamos de una vez con el partido de vuelta, vamos al Camp Nou. No creo que lo logremos, bueno, pero al fin y al cabo no hicimos una mala presentación en Barcelona, ¿no? 2-2, global de 5-4. Al final caemos en los octavos, pero pues hombre, no caímos tan miserablemente. Bueno, nuestra situación ha ido mejorando, ya vamos en un lugar número 2, nos estamos convirtiendo en el equipo, en uno de los equipos más importantes de Inglaterra, de hecho el segundo, como pueden ver, y la verdad eso me tiene feliz. Creo que la gestión está siendo maravillosa. El tema en Champions, bueno, nos queda una sola temporada, participamos obviamente, pero hombre, no creo que tengamos lo suficiente para conseguir ese título. Recuerden que en la anterior, en esta más bien, quedamos en octavos de final. Veamos aquí hasta dónde alcanzamos a llegar en la temporada 24-25 o en la que es, sí, creo que es 24-25, que sería la última de este episodio. En otras competiciones no tuvimos presencia, pero no hicimos absolutamente nada. Entonces vamos directamente a los goleadores, a ver qué tenemos por ahí. A Wilson, que por alguna extraña razón cayó una unidad en su valoración global. 18 tantos en 33 partidos. También tenemos a Renato Sánchez por ahí con 16 tantos en 37 partidos. Interesante. Asistencias. El mejor asistente sigue siendo Saint-Maximin. 16 asistencias en 38 partidos. Pino también por allá en el sexto lugar con 8 asistencias. Y también tenemos a Sánchez una vez más por ahí en el 12º lugar con 6 asistencias. ¡Wow! Dele Alli también. Lugar número 15. A ver, nuestro portero quedó en el lugar número 8 a nivel general en toda la liga. Bueno, no está nada mal. Dubravka, que sigue creciendo, pero bueno, supongo que ya no vale mucho, ¿no? Pero igual lo vamos a dejar porque está haciendo un trabajo estupendo. Veamos. No entiendo mucho cómo es la cuestión con este señor. Estaba en 85 cuando lo vimos a mitad de temporada, luego cayó una unidad y bueno, ahora va cayendo 2. Tiene 7.2 de promedio. Hombre, sigo con la esperanza puestas en este señor, no entiendo por qué cayó, pero bueno. En fin, 23 goles, goleador absoluto de la temporada, el mejor promedio, muy seguramente, 7.2, 6.9, perdón, para Sánchez, Maximin con 6.9, ahí va. El francés Dele Alli, 6.7, bastante bien. Pino con 86 de media, creciendo bastante, 6.6. Recuerden que hasta ahora van 3 temporadas. Almirón 6.5, creció una unidad, va lento pero va seguro. Este señor también va lento pero seguro. El nuevo fichaje, el señor Hubicic, 6.6 de promedio, muy bien, 2 golecillos. Este señor, una promesa también encontrada ahorita, ¿no? Bueno, no una promesa, pero sí un jugador muy joven que encontramos en este episodio, que va con 6.2. Ahí está Demir, sí, muy estancado, no sé, me tiene decepcionado un poco. 6.6, Longstaff creciendo, me encanta lo que está haciendo Longstaff. 6.4 también, 21 partidos. Es que este señor tampoco ha jugado mucho realmente. La cosa es bastante complicado quitarle la titularidad a Pino, ¿no? Mayer ahí va, 6.9. Este señor Shelby, miren el canterano por ahí, jugadores que estaban en préstamo o están más bien. Este Murphy que llegó, jugó un par de partidos, 6 partidos de hecho, 6.4. Fraser sigue ahí constante, sin rendirse, a pesar de que no tiene tanta oportunidad, nunca pone ningún problema. Este señor perdió la titularidad con la llegada de Holgate, pero bueno, ahora mismo crece una unidad, ya no es el capitán, le he dejado la capitanía a Maximin. Lewis
bueno, un poquitín estancado. No sé si traiga un jugador diferente para, bueno, un jugador más potente para esa posición. Holgate se mantuvo. Trippier con 6.4. Dubravka cayó 2 unidades. No, mentira, se mantuvo 2 unidades. El más costoso, Saint-Maximin, como pueden ver, 105 millones, 7% de crecimiento. Este Renato Sánchez también, 88%, 66 para Pino. Este señor 47, Dele Alli con 23%, Wilson 7%, Dahoud con 10%. Trippier cayó un 22%, no puede ser, por Dios santo. Longstaff aumentando, por Dios, qué bien. Lewis 21, Holgate con caída de 3%, esto no es justo, por Dios. 80 de valoración global y 20% de crecimiento. Bueno, Holgate, bueno, por edad nos sigue colaborando, pero al parecer no fue tan buena idea. Tal vez regresemos la titularidad a este señor que tuvo más mérito, ¿no? Demir 26%, ahí está. 33 para Fraser, mire, sigue aumentando. ¿Qué edad tiene Fraser? 30. Estos señores, bueno, en préstamo no han llegado. Woodman cayó nuestro portero sustituto, que no sé si continúe para la próxima temporada. 25% cayó Dubravka, yo creo que se retirará con nosotros, no vale la pena venderlo, ¿no? Mayer con 18%, Murphy, Watts, ahí está, chicos. Esos son los valores financieros de esta temporada. Evidentemente en Champions no creo que la consigamos, pero hombre, lo importante es avanzar lo más que podamos en posición, ¿no? Ojalá lleguemos al menos a cuartos o a semis, sería fantástico. Veamos qué pasa. Finaliza el mercado de fichajes de esta última temporada y como ya es costumbre he perdido la cabeza. Ya verán de qué se trata. Bien, así como pueden ver, sí señores, hemos traído a Marco Verratti con 31 años, pero es que con 87 de media yo creo que tal vez pueda crecer si tiene los minutos suficientes, que evidentemente los tendrá. Y también pues 60 millones creo que no fue tan caro, ahora mismo vale 65.5, entonces creo que no estuvo tan mal. Bueno, es mucho dinero, pero con 31 años creo que es el hombre indicado en el medio campo para que nos ayude en este reto de Champions. Yo necesito ganar la Champions o al menos posicionarme entre los mejores, ¿no? Llegar a lo que más pueda en esta Champions, porque recuerden que esto es un reto, ¿no? Veamos qué sucede, chicos. Otra también es la del señor Lucas Digne. Bien, el señor que ahora mismo creo que ya es del West Ham, o es del Aston Villa, o es del West Ham, no recuerdo dónde fue que fichó. Aston Villa creo que fue, porque ya saben que las cosas no salieron del todo bien, eso lo digo en la vida real, con el técnico o el DT más bien del Everton. Las cosas ahí no funcionaron y me parece bastante curioso porque este es un jugador que lo dio todo en el Everton y pues no estuvo tan mal, ¿no? Canterano creo que es del Barça, si mal no estoy. Bueno, en fin, la cuestión es que ha llegado también bastante económico, 22 millones. Yo sé que tiene 31 años, pero hemos hecho una mezcla ahí en esta plantilla de jugadores jóvenes y jugadores ya veteranos, pero es que como digo, para este reto de Champions me interesa tener jugadores con experiencia y poder, ya que tenemos solo una oportunidad de conseguirla. Estos jugadores mencionados, bueno, están en su máximo esplendor, lo que hemos visto, y pues esperemos que, hombre, sean una buena decisión. Llegamos a la parte más confusa de estos fichajes, ¿no? La parte en donde muy seguramente vas a decir que soy un pendejo, porque ¿cómo es posible que acabo de fichar a Holgate, lo traigo con mucha ilusión y de repente ahora ya no está, porque lo vendí, y ahora traes otro central? Bueno, he ido a por la batalla del central de moda ahora mismo en el fútbol o en el mercado de fichajes, o al menos uno de los centrales de moda. El señor de los Países Bajos, Sven Botman, que se lo pelean tanto aquí como en la vida real muchos clubes grandes de Europa. La gente tiene, no sé, aquí ven al próximo Van Dijk, digámoslo de esa manera, pero no sé, no estoy seguro. En el juego tiene gran potencial, entre 85 y 87, y ha llegado al club como, bueno, para ser titular realmente. Tenemos el señor Lascelles, que lo está haciendo bastante bien, subió una unidad de crecimiento en la temporada pasada, pero seguirá de sustituto, digámoslo así. El capitán seguirá siendo el señor Maximón, y este señor va de titular porque tengo bueno, ya creció una unidad porque llegó con 82 de valoración global, bastante costoso, 51.5 millones. Y como dije, el tema con Botman, el tema con Holgate fue: ¿por qué lo vendiste? Hombre, llegó y no sé, tenía muchas esperanzas en este jugador por el tema de que venía de la misma Premier, o bueno, conocía la liga, pero no creció. Si se dieron cuenta, no creció y bueno, decidí venderlo. Y por último, con una unidad de crecimiento, creo que llegó en 83. Bueno, en fin, ha llegado este señor a ser el titular indiscutible. Dubravka se quedará, finalizará su carrera deportiva con nosotros. Bueno, eso espero porque el episodio termina en esta temporada. Pero ha llegado
porque necesitábamos un poco más de potencia en el arco. Dubravka ya va cayendo, entonces vamos a dejarlo de sustituto. No va a ser rechazado totalmente, no va a ser olvidado, pero no va a ser el titular. Voy a irme por el señor Dean Henderson, inglés, 27 años, 50 millones también, bastante costoso, 85 a 87 en su potencial y bueno, 27 años como pueden ver. Aquí como pueden ver, Holgate, lo dicho, no sé qué pasó con él, lo hemos vendido también, digamos que bien vendido, ¿no? 30 millones por Holgate, pero pues hombre, no me dio el rendimiento que quería. Ahora se encuentra en el Hertha Berlín, veamos que brille y que le vaya bien en su nuevo club. El canterano ahí al final le sacamos 7.2 millones, no fue mucho, pero mírenlo, está gigante, miren los números que tiene, realmente le fue bastante bien a Maya. Otro jugador que no quería vender, pero al final por temas de dinero salió, fue el señor Freddie Woodman, que al final pues como entenderán no lo necesitaba. Por aquí tenemos un jugador que no estaba invitado a este episodio y que muy seguramente van a decir que no lo necesitamos, de hecho ya está en préstamo, está en el Brighton. Tiene 22 años, pero estaba totalmente gratis. No, bueno, ya siempre lo repito, gratis hasta un puño. Lo prestamos como por intención, digamos, de hacer dinero. Creí que lo podía vender tal vez ahorita, pero tal vez se pueda vender en el mercado de invierno. Pero pues hombre, no estoy muy seguro que lo necesitemos vender. Aquí es donde vienen los frutos de aquellos jugadores gratis que traemos y luego pues no lo tenemos pensado usarlos, pero luego les podemos sacar mucho dinero. Es el caso de Tegia, Cedric Tegia. Ha sido, llegó totalmente gratis hace un par de temporadas y lo hemos vendido por 15 millones. Eso nos ha financiado para poder comprar jugadores como Verratti. Por aquí también tenemos el mismo caso, pero con Marvin, el español, que también llegó gratis y ahora ha sido vendido por 13 millones. Porque lo dicho, no estaba en mis planes usarlo, pero el dinero sí es necesario. Entonces eso es una jugadilla que deben hacer ustedes en sus modos carrera, si es que quieren tener dinero y de pronto aunque estos jugadores son buenísimos, son muy buenos jugadores, pero no están invitados a mi proyecto. Vamos a darle inicio a esta temporada, veamos ahí, miren cómo está nuestra Botman, con 2 unidades menos, pero muy seguramente eso va a mejorar. Vamos al final de la temporada, chicos, y más bien al grupo de Champions, veamos qué tenemos y veamos cómo nos va. Un grupo de Champions muy interesante porque tenemos al Benfica por parte de Portugal y por parte de Alemania nos enfrentaremos al Borussia Dortmund. Es muy interesante este grupo. Lokomotiv de Moscú. El grupo D realmente está interesante, está muy bueno, muy competitivo, pero espero sacarlo adelante, ¿no? Veamos, primer partido, nuestros jugadores no están al 100%, seguimos con Wilson. Vaya, Verratti también está un poco... Wow. Esto no está bien. Como podemos ver, Pino está un poco agotado. No sé si me atreva a hacer un cambio. Vamos a ver porque lo veo un poco agotadillo. Vemos que Demir haga su trabajo. Espero que podamos sacar este partido contra el Lokomotiv de visita. Wow, no fue así. No fue así, claro. Bueno, al final Jeremy entró por Wilson. La titular, Botman agotadillo. Digne también está un poco mal. Pero veamos. ¡Wow! No puede ser. 5-0 al Benfica. Eso no está nada mal. Volvemos contra este Benfica. Necesitamos puntos, claro que sí. Muy bien. Uy, increíble. 8 goles anotados al Benfica. ¿Qué pasa con ese Benfica? Veamos qué tal van las cosas ahora de visita. ¿Será que nos vuelve a golear el Dortmund? A ver, no, le ganamos, va mejorando la cosa. Creo que esto nos posiciona como primeros de grupo. Tal vez este es el último partido de Champions en su fase de grupos. Creo que voy por Shelby, a ver que no le hemos dado tantos minutos. Shelby que está quedando en el olvido. 2-1, muy bien. Creo que vamos a octavos. Octavos de final y nos encontramos a la Latium, como pueden ver. Vamos de visita. Estoy un poco nervioso, quiero avanzar, ¡Claro que sí! ¡Lo hicimos! ¡Perfecto! De nuevo contra este Latium, pero voy a darle oportunidad aquí a este señor y tal vez, no, dejemos a Verratti, no está al 100%, perdón, estaría tal vez a un 95%, pero más bien dejémoslo, chicos, 2-1. Los cuartos de final han llegado y esta vez sí nos enfrentamos a un gigante, muchachos. Lo veo muy complicado que podamos... ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Por Dios santo! Chicos, en la liga vamos terrible, pero en la Champions no lo puedo creer. Tenemos casi asegurado el paso a semifinales. Eso ya es mucho. Partido de vuelta en casa. Están un poco agotados Botman. Bueno, de hecho todos están un poco agotados, pero
Bueno, este 2-2 nos deja fantásticos para las semifinales. Semifinales de escándalo, chicos. Por un lado tenemos dos equipos ingleses que ahora mismo empatan en el partido de ida y nosotros vamos contra... Bueno, tenemos tres equipos ingleses en estas semifinales y nosotros vamos contra el equipo colchonero, el equipo de Bainamas, ¿no? Es el equipo al que le va Bainamas. Veamos si lo podemos superar en el partido de ida. ¡Por Dios! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, chicos! ¡Qué nervioso estoy! Dele Ali al más o menos 90-92% de su rendimiento. Wow, o más bien de su estado físico. 3-2, no puede ser. ¿Será que no avanzamos? No. Aquí termina la historia de este Newcastle por Champions League, ¿no? Qué mal. Bueno, 3-2 en el partido de ida, 3-2 en el partido de vuelta. Esto significa un global de 6-4. No logramos llegar a la final. Tenía la esperanza de que lo íbamos a lograr, pero bueno, semifinales creo que no está nada mal tampoco, ¿no? Creo que está bastante bien. La verdad, esta gestión no fue nada buena esta temporada. Nos concentramos como siempre, te concentras mucho en la Champions y a veces descuidas un poco la liga, ¿no? Aquí, como pueden ver, un sexto lugar, caímos demasiado después de que alcanzamos a estar en un segundo lugar, y cuando tenemos mejores jugadores hemos caído. No entiendo mucho esto, pero mala gestión tal vez. Sexto lugar para el Newcastle, posiciones de Europa League, pero bueno, muy seguramente eso no sabremos qué va a pasar, ya que aquí finaliza este episodio. Al final, el equipo que nos eliminó pues se llevó la Champions. Felicidades. Aquí tenemos goleadores. A ver, en el quinto lugar Pino con 17 tantos. También tenemos por ahí en el lugar número 13 a Wilson, que cayó una unidad, o más bien se mantuvo, subió a 84 y luego se devolvió a 83. Como asistentes, bueno, el mejor asistente de la liga es el señor Saint-Maximin, muy bien, 10 goles, 10 asistencias en 37 partidos. También tenemos en el sexto lugar a Dele Alli, por ahí también Sánchez y no más. Porterías, a ver, nuestro Henderson, wow, quinto lugar, interesante. Bueno, esta temporada el goleador fue el señor Callum Wilson, con 29 tantos, 3 asistencias, 7.3 de promedio, le fue bastante bien. Por ahí también tenemos a Pino con 7.0, tal vez el mejor puntuado va a ser este señor. Dele Alli 6.8, por ahí este chico, las esperanzas del Newcastle están puestas en este delantero centro. Por aquí también, vaya, creció 2 unidades, 6.7, Saint-Maximin 6.7 también, y ahí para abajo lo que pueden ver, chicos. Berratti con 6.3, 32 años, no tuvo crecimiento, se mantuvo. Trippier cayó una unidad, 6.3, Botman 6.3 también. Digne dice que tiene 6.4 y una unidad de crecimiento. Bueno, creo que no le fue tan mal. Tal vez pudiéramos hacer o pudimos haber traído un jugador de pronto un poquitín más joven, pero no, creo que con él está perfecto. Shelby 6.6 y Murphy también con 5.6. Aquí, sí, 6.6, no jugó muchos partidos, estos señores no jugaron mucho, no tuvieron mucha oportunidad. En las Celes con 6.3, se mantuvo también. Dubravka cayó, bueno, la verdad es que la llegada de Henderson lo perjudicó muchísimo y cayó 4 unidades, solo se jugó 9 partidos, pero bueno, así es el fútbol, chicos. Vas saliendo, unos van saliendo y otros van llegando. 6.3 para Almirón, que a pesar de sus 31 años sigue ahí firme al pie del cañón, 22 partidos. Demir debe ser 78, la verdad no me convenció mucho en este episodio, le dimos mucha oportunidad, jugador con potencial, pero no sé qué pasó acá. Este chico también bastante bueno, 6.3, Henderson 6.6, brutal nuestro Dean Henderson, aunque es de esperarse, ¿no? Podemos ver que Pino le quita el podio a Saint-Maximin como el jugador más caro de la temporada, el jugador más caro del club ahora mismo con 141 millones, pero es que tengan en cuenta que Pino tiene 90 de media, creció bastante y tiene solo 22 años. ¡Qué gran fichaje este muchacho! Sencillamente es impresionante. Maximin ahí va con 132 millones, tuvo un crecimiento del 12%, un 42%, Renato con 112%, muy bien Renato. Dele Alli 32, mire, 29 años y Dele Alli lo hizo fantástico, realmente muy bueno, 20% para este señor. Berratti cayendo un 5%, Henderson 45%, Botman 9%, el central de cara al futuro y este señor, este lateral que al final hizo bien las cosas y bueno, creció un 18%, Digne 15%, Longstaff me gustó mucho más que su hermano para este episodio, le fue bastante bien, 9%, cayó un 25%, Callum Wilson. Quiero decirles que hubieron jugadores o van a haber jugadores que se retiran, uno de ellos podría ser este señor que se retira en el club y no me acuerdo cuál fue el otro que está por ahí a punto de retirarse. Ahí como pueden ver, chicos, Demir sin crecimiento, la Celes cayó un 18%, este señor creo que hay unos que se retiran al final de la temporada, Dubravka, puede ser Murphy
Ahí está, estos jugadores, vaya, este chico Langley. Ahí está, muchachos, déjenme ver aquí. Hay unos que se retiran, no recuerdo aquí. Se retira al final de la temporada, es Shelby. Vamos a ver si Dubravka se retira también, no creo. No, está para los libros de historia. Todavía le queda territorio por recorrer. Perfecto, vemos a nivel general el club, chicos, 1.8, más bien 1.810 millones era el promedio, la proyección más bien, pero lo hemos logrado subir a casi 1.600 millones de euros su valor comercial. Tuvimos ingresos de 700 millones, gastos de 257 y al final 442 millones de ganancias. Esto en la última temporada. La camiseta más vendida, 4.6 millones de camisetas, Pino, Ali y Sánchez. Sánchez entre lo más vendido. Y por aquí vemos que el presupuesto era de 137 millones con lo que iniciamos, lo entregamos con 48 prácticamente, pero, hombre, con una plantilla gigantesca. No tuvimos títulos, bueno, tristemente, ¿no? Pues en esta temporada nos fue muy regular, pero bueno, avanzamos harto en lo que sería la Champions. Me siento agradecido hasta ahí, creo que no nos fue nada mal, avanzamos muchísimo, también la teníamos difícil contra el Atlético de Madrid, no era tan fácil, pero bueno, semifinales creo que no está nada mal. Veamos Vainamas hasta dónde llega, porque en este momento yo no tengo idea cómo le está yendo a él con sus jugadores latinoamericanos. Veremos qué sucede, chicos. Yo en este momento me despido, lo único que me falta decirles es que por favor se suscriban, que dejen un poderosísimo like y que si les gusta esto lo compartan, por favor compártanlo y también déjenme en el comentario fijado. Ahí van a encontrar el video de Vainamas y también van a encontrar una encuesta en donde les pido más bien que me dejen un equipo para el próximo Reconstruyendo. Si quieren que Vainamas y yo sigamos haciendo cosas así, pues déjenlo en los comentarios, en el comentario fijado, por favor. En la descripción y en ese mismo comentario fijado encuentran el video de Vainamas y también en la pestaña comunidad, ¿no? Para que vayan a mirarlo y vean a ver quién hizo mejor las cosas. Chicos, sin más me despido, poderoso like, adiós. Ya hemos terminado varias temporadas después y aquí estamos. Andrés, ¿cómo te ha ido? No, pues realmente te digo algo. No se consiguió el objetivo, pero no estoy para nada triste. Me parece que se hizo un trabajo fantástico. Jugadores de 33 años haciendo casi 30 goles en una temporada. Me parece que no estuvo nada mal. Un jugador que muy probablemente, estoy hablando exactamente del señor Wilson, muchos lo dan por perdido por su edad, digamos, entre comillas, pero no. Tiene mucho que dar este jugador. Lo podemos probar en modos carrera porque no creo que sea tan costoso. Cuéntame, ¿cómo te fue con esos grandísimos jugadores que tenemos en Latinoamérica? A ver, yo tengo que decir que gracias a la venta de Saint-Maximin, pues pude poder fichar a Luis Díaz, que a día de hoy ha sido el tercer máximo goleador de la Premier con 20 goles, o sea, un extremo que ha metido 20 goles, no está mal. Así Julián Álvarez no me ha dado el resultado que esperaba, porque a pesar de tener 90 de media, pues no ha quedado ni siquiera en el top 5 de goleadores de la Premier, así que en ese aspecto, pues ahí estoy un poco, que hubiera preferido casi quedarme con Callum Wilson, De hecho, yo vendí a Callum Wilson para poder fichar a Julián Álvarez. Un grave error. Bueno, no, de cara no. Que no nos escuchen los argentinos. No, que no nos escuchen, que no nos escuchen. Lo siento. No fue un error. Nada. Se borra. Sí. No. Pero mira, a mí me dejó impresionado Callum, como te digo. Me parece que, la verdad, jugador que lo dio todo. Sí. Pero también a tener en cuenta que los movimientos que hice con los jugadores que compré gratis, me permitieron, bueno, que llegaron gratis, me permitieron al final hacer fichajes un poco más tops, pero en el papel realmente creo que nos empataron, empatamos más bien, porque sexto lugar, 67 puntos por liga, en tu caso 60, semifinales, el colchonero. Sí. Me dañó todo, por Dios. Ha sido casi una copia, realmente el modo carrera, a diferencia de que eso, pues has tenido un Callum Wilson brutal que te ha metido una cantidad de goles de locos. Hemos quedado sextos igual. Y bueno, yo tengo que decir que gané la Community Shield por lo menos, a pesar del desastre de temporada. Así que bueno, yo la verdad que bastante contento con el resultado. Yo daba poquísimo por este Newcastle. Andrés era un poco más optimista, así que... Hombre, poca fe. Espero que os haya gustado, chicos, este Reconstruyendo. Yo creo que tiene que gustarles porque realmente nos esforzamos. Nos esforzamos y creo que se hizo un trabajo fantástico. De todas formas, este empate más bien daría para una segunda revancha. Podríamos irnos tal vez a la segunda división. Yo lo veo factible, la verdad. Bueno, entonces que decidan ellos en comentarios un equipo. Eso es. Puede ser. Así que veamos qué sucede. Espero que os haya gustado, chavales. Suscribiros al canal de Andrés 409 y el mío. Muchísimas gracias a todos. Poderosísimo like. Ya saben que el video
lo van a encontrar el video de Bainamas en el comentario fijado, la descripción y en la pestaña comunidad. Suscríbanse a su canal y si no están suscritos a este, háganlo justo ahora. Ahí está, suscríbanse al canal de Andrés, que os meto, sí. Adiós. Adiós, chicos.